Bendecido día del Señor. Gracias. Che, ¿cómo no ver la iglesia llena a pesar de la lluvia? No me había dado cuenta de que cuando éramos. Bueno, vamos a hacer una pausa del libro de Hebreos. Y me toca a mí predicar este domingo y el siguiente, Dios mediante. Yo tenía pensado, en base a lo que venía meditando la palabra, predicar sobre el arrepentimiento. Y hoy en particular vamos a ver la parábola del fariseo y el publicano. Conocida historia que Jesús cuenta a sus discípulos para enseñar una lección muy importante sobre el arrepentimiento y la humildad. Vamos a estar leyendo del Evangelio según Lucas, capítulo 18, en los versículos 9 al 14. Pero antes, para dar un poco de contexto, vamos a hablar un poco de qué está pasando en esta parte de la Biblia. Jesús se encuentra de camino a Jerusalén, ya él sabiendo que lo que le espera allá es la cruz. ¿Sí? Es su último año en el ministerio, son sus últimas semanas, su último mes antes de la crucifixión. Y a lo largo de este viaje, en esta subida a Jerusalén, él le va dando a sus discípulos una serie de enseñanzas muy diversas. Y previo a la parábola que vamos a leer hoy, ella dio otra parábola que es también sobre la oración. Quizá les suene la parábola de el juez y la viuda, que básicamente trata sobre la importancia de orar sin cesar. Luego viene esta parábola que también tiene que ver con la oración, más bien con la actitud correcta con la que nosotros debemos acercarnos a Dios en oración. Pero hay una razón por la cual él cuenta esta parábola en particular. Vamos a leer el pasaje de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice así: Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. La parábola del fariseo y publicano, Jesús se le dirige a un grupo muy específico de sus seguidores. Dice aquí que dio esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. La parábola está dirigida puntualmente a seguidores de Jesús que la verdad no han entendido muy bien las enseñanzas de Jesús, porque son orgullosos y además no tienen amor por Dios y su prójimo. ¿Cómo sabemos que no tienen ese amor por Dios? Por el prójimo, bueno, desprecian a los demás. Pero ¿por qué me atrevo a decir que tampoco amaban a Dios? Cristo nos enseñó que toda la religión se resume
en estos dos mandamientos. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La base de nuestra fe y para vivir toda nuestra vida cristiana consiste primeramente en amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y actuar en consecuencia. Si creemos en Dios y amamos al Señor, entonces debemos amar a nuestro prójimo, que está hecho a imagen y semejanza de Dios. El apóstol Juan, en su primera epístola, casi al final, dice que si una persona dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo entonces va a amar a Dios a quien no puede ver? Es bastante lógico. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, estamos demostrando que verdaderamente amamos a Dios. Es imposible amar a Dios y no amar al prójimo. Estos hombres, seguidores de Jesús, tenían demasiado amor por sí mismos. No era a Dios a quien amaban con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Era a sí mismos a quienes amaban de esa manera. Por lo tanto, no tenían amor por Dios. No, al menos no un verdadero amor por Él. Y por eso es que no podían amar al prójimo que estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Se creían superiores, mejores que los demás, más santos, más rectos. Acá dice que se confiaban en sí mismos como justos. Es decir, se consideraban intachables, santos y rectos. El término justo en la cultura hebrea es muy fuerte. Habla de una persona sumamente piadosa y sumamente recta. Justo es sinónimo de casi de perfección. Ellos se creían justos, pero los demás los menospreciaban, los despreciaban como injustos. ¡Ah, esos pecadores! El tema es que estos son seguidores de Jesús. Y Él les dirige esta parábola. No se la está dirigiendo a un público contrario a Jesús, enemigo de Él. Como otras veces Él sí le ha hablado a sus opositores. Él está hablando a sus seguidores. Quiere decir que de entre todos sus discípulos había algunos que eran meros seguidores de Jesús, simpatizantes, personas que creían que eran creyentes genuinos, pero no lo eran. Y Cristo, que ve el corazón, ve este pecado en ellos, estos dos pecados, el orgullo y el desprecio, y amorosamente les cuenta esta parábola. Es una reprensión, una confrontación al pecado de ellos, pero que va hecha con amor. Es un llamado urgente al arrepentimiento. Esta parábola precisamente es un llamado a la humildad y al arrepentimiento. Al final de la parábola, Él les dice explícitamente cuál es la lección de toda esa historia. En el versículo 14, en la segunda parte del versículo, dice: porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Claramente la lección es: sean humildes. Ustedes se jactan de ser justos, se han enorgullecido, se han envanecido, se les subió la cabeza. Sean humildes. Esa es la lección. Y los llama al arrepentimiento para que se humillen ante Dios. En esta parábola tenemos dos personajes, un fariseo y un publicano. El fariseo es el prototipo del santo. Vamos casi. El fariseo es el prototipo del santo. Los fariseos eran una rama del judaísmo de aquella época que se caracterizaba por varias cosas. Eran hombres piadosos, temerosos de Dios, muy estudiosos de la palabra, muy obedientes a Dios, muy observantes de la palabra de Dios. Hombres piadosos. Por lo tanto, eran un ejemplo de santidad para el pueblo. Habían sido tan fieles a Dios que un siglo y medio antes habían pasado por muchas pruebas, muchas persecuciones,
pueblos extranjeros que querían que abandonaran la fe en Dios, y ellos se mantuvieron firmes en el Señor. Los fariseos eran hombres piadosos. Se habían ganado una reputación de hombres santos, de hombres de Dios, tanto por su estudio de la palabra como por su obediencia y su fidelidad al Señor. Luego está el publicano. El publicano era un recaudador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano, un imperio que había conquistado esa tierra, un pueblo extranjero. El publicano era un judío, un israelita que era un traidor a la patria, hoy diríamos un vendepatria, porque recaudaba impuestos para el imperio extranjero y además tenían fama de cobrar más de la cuenta. Políticos corruptos, más o menos entendemos eso nosotros. Entonces tenemos al publicano como el prototipo del pecador, el hombre apartado de Dios. El hombre que, aunque sabe de Dios, en este caso porque eran judíos, pero han abandonado al Señor, han abandonado los caminos de Dios. Podríamos pensar quizás en una persona que en algún momento de su vida anduvo en la iglesia, quizás porque era hijo de cristianos, o en algún momento de su vida, generalmente pasa en la juventud, cuando son adolescentes o más pequeños, están en la iglesia, pero llega un momento de la vida que se apartan, se van al mundo y viven una vida totalmente alejada de Dios, pero saben de Dios. Podríamos pensar el publicano parecido a esa clase de personas que conocemos. Pero Cristo, como en toda palabra, tiene un giro inesperado en sus historias. Y en esta historia el giro es que el santo realmente no es santo y que el pecador se ha vuelto a Dios. Y claramente el fariseo viene a ser la imagen con la que se van a identificar a aquellos que se jactaban de ser justos, pero despreciaban a los demás. Ese giro en la historia está reflejado en la forma en que ora cada uno de ellos dos. Veamos la oración del fariseo. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. La oración del fariseo es una oración orgullosa. Es una oración que saca a la luz lo que hay en el corazón de este hombre. Y de hecho, dependiendo de cómo oremos, podemos saber qué clase de creyentes somos. La oración dice mucho de nosotros. Dice mucho de cuál es nuestra teología, qué idea de Dios tenemos, cómo es que creemos en Dios, qué clase de fe, si tenemos fe realmente en Dios, si confiamos en Él, qué clase de creyentes somos. La oración revela mucho de nosotros. Cómo oramos dice mucho de nosotros. Este fariseo ora orgullosamente, porque él es orgulloso. Está centrado en sí mismo. En parte porque Cristo mismo lo dice, él oraba para sí mismo. La oración está dirigida a Dios, pero él oraba para sí, para alabarse a sí mismo. Pero también está reforzada por las cosas que dice el fariseo. Hay mucho yo. Dios te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Está centrado en sí mismo. Y Dios en realidad es un mero complemento para la oración. Ahora es interesante, esta oración dice que él hacía estando de pie. El publicano también ora de pie. Es un detalle importante porque en la cultura judía hay un tipo de oración que se hace de pie sí o sí, que todo judío lo va a hacer de pie. Se llama la amidá, que en hebreo amidá significa la oración de pie. Así es simple. Tiene otro nombre que es las 18 bendiciones, porque esa oración que se hace de pie
consiste en recitar 18 bendiciones dirigidas a Dios. Se bendice a Dios por haber escogido a Abraham y a través de él a un pueblo. Se lo bendice por la salvación que ha de venir en el Mesías en el futuro y se pide por esa salvación. Se lo bendice por el sustento que nos da a diario. Es una oración muy bonita. Es una oración que figuras como Esdras y otros escribas de esa época redactaron para enseñarle al pueblo a orar a Dios. Son oraciones inspiradas en las Escrituras, toman muchas frases tomadas de otras partes de las Escrituras y son oraciones que están centradas en Dios. Son oraciones que te llevan a bendecir, a alabar el nombre santo de Dios. Son oraciones que te llevan a exaltar a Dios. Oraciones que te llevan a ser humilde. Pero este fariseo, cuando hace esa oración, no hace nada de eso, hace todo lo opuesto. Dios es la excusa. Dios, te doy gracias porque yo soy santo, porque yo hago todo lo que hago. Se centra mucho en sus propios méritos, lo que él se ha ganado. Y se lo cuenta a Dios como si Dios no supiera. Como para Dios, mírame, me tenés que recompensar, me lo merezco, mira todo lo que hago. Él espera recibir alabanza en lugar de darle la alabanza a Dios. A su vez, él toma a otras personas como la medida de la santidad. ¿Cómo sabe que él es tan santo, tan recto, tan justo? Porque se compara con otros. Escoge a otros pecadores presuntamente peores. No soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni siquiera como ese recaudador de impuestos, traidor a la patria. Es muy fácil que nosotros nos consideremos santos si nuestra medida de santidad son los demás. Pero la medida de la santidad no es el hombre. No soy yo, no son los demás. La medida de la santidad es única y exclusivamente Dios. Porque Dios es el que dijo, sean santos porque yo soy santo. Él es la fuente de la santidad, por lo tanto Él es la única medida de santidad. Si queremos saber qué tan santos somos, o qué tan pecadores somos realmente, comparémonos con Dios. Vamos a salir perdiendo siempre. Además, este fariseo no solamente tiene una idea distorsionada de la santidad, sino que también tiene una versión distorsionada de la religión. En el versículo 12, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Él ha reducido la religión de Dios a una simple observancia exterior, de cumplir ciertas cosas que en parte Dios ha ordenado. Hay otras cosas que hay acá que Dios no ha ordenado y son detalles interesantes. Él dice, yo ayuno 2 veces por semana. En la ley de Dios, Dios sí ha ordenado el ayuno, pero le ordenó al pueblo de Israel ayunar una sola vez en todo el año. En el día de expiación, el día del perdón. Un día que el pueblo ayunaba, se abstenía de comer y de beber por 25 horas para centrarse en la oración, en la palabra de Dios y así suscitar el arrepentimiento. Era un tiempo para examinarse y afligir el alma y volver a Dios. Pero este hombre, para exaltarse, no le alcanza con ayunar solamente ese día que Dios ordenó. Ayuna más seguido. No está mal, pero el hombre lo usa eso como algo totalmente lejano a la idea del ayuno, que es buscar el arrepentimiento. Yo ayuno 2 veces por semana, como diciendo, me sacrifico por vos, Dios. Está buscando el mérito a través de la observancia de algo que Dios sí ha ordenado,
pero lo está tergiversando. Doy el diezmo de todo lo que gano. Sí, Dios le había ordenado al pueblo de Israel el diezmo. Había distintos tipos de diezmos, de hecho. Un diezmo para ayudar a los necesitados, un diezmo para sostener a los sacerdotes, un diezmo como ofrenda, como sacrificio consagrado a Dios. Pero de alguna forma este fariseo está tomando eso que Dios ha ordenado y lo convierte en una observancia ritual vacía. Le ha quitado el sentido, el significado verdadero que tiene. Tiene una versión distorsionada de la religión. A veces nosotros caemos exactamente lo mismo. Y creo que es más difícil para nosotros darnos cuenta por el hecho de que los evangélicos nos caracterizamos por tener una religión muy sencilla, rituales muy simples. No nos damos cuenta, no somos conscientes de los rituales que tenemos. La Santa Cena, el bautismo son rituales. De hecho, es un ritual lo que hemos hecho hoy de primero la alabanza, un tiempo de oración y después la prédica y después la alabanza. Ese formato, ese protocolo también es parte de un ritual. Sin duda hay muchas más cosas que podríamos considerar rituales y no nos damos cuenta que las tenemos. No son malas, siempre y cuando entendamos por qué lo hacemos, cuál es el sentido, el propósito. Oramos esta mañana con respecto a la alabanza. No me acuerdo quién fue el que pidió por que alabemos a Dios y que en ese momento de alabanza seamos conscientes que no solamente estamos cantando porque nos gusta cantar, sino que seamos conscientes de lo que significa alabar a Dios y de que toda la vida es una vida de alabanza, de adoración, no solamente este momento de alabanza en la iglesia. Ese es el sentido, por ejemplo, de un ritual que tenemos, la alabanza. El tema es que a veces podemos vernos tentados a olvidarnos de estas cosas y caer en esa rutina que le quita sentido a lo que hacemos. Y necesitamos recordar por qué hago lo que hago, qué propósito tiene lo que hacemos, cuál es el espíritu que hay detrás de todo esto. Por otro lado, tenemos la oración del publicano, que es una oración humilde y penitente, una oración de arrepentimiento. Versículo 13. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Acá es totalmente distinto. La oración está centrada en Dios. Dios es el hacedor de las acciones. En la oración del fariseo era: yo hago esto, yo no hago aquello, yo no soy así, yo doy esto otro. Pero acá es: Dios, tú sé propicio a mí, tú sé el que ejerza la gracia. Dios es el que hace la acción, Él es el centro. La oración está centrada en Dios. Y el publicano apela a la gracia de Dios. Ten misericordia, sé propicio, ten piedad de mí, pecador. Es una oración que está centrada en Dios, por lo tanto en el carácter de Dios, en quién y cómo es Él. Dios es santo y Él dice: yo soy pecador. Dios es graciable o gracioso. No es gracioso no en el sentido de divertido, sino que es lleno de gracia. Y pide su misericordia, su gracia y su perdón. Está apelando al carácter de Dios. No apela a exaltarse a sí mismo. Mirá, Dios, qué bueno que soy a pesar de mis otros pecados. Pero mira, yo soy buena persona, no soy tan malo, no soy asesino, solo recaudo impuestos. No, Él se reconoce pecador y se centra en Dios, reconoce la santidad de Dios y pide, implora la misericordia y la gracia de Dios. También, a diferencia del fariseo, Él sí se reconoce pecador. Aquí Él se confiesa
Y es donde vemos el gran contraste con el fariseo. Acá el publicano toma como medida la santidad a Dios. Dios es el Santísimo. Y al medirse con Dios, al verse delante de Dios, dice: soy pecador, ten piedad de mí. El verdadero hombre de Dios tiene exactamente esa actitud de humildad y confesión delante de Dios. En el libro del profeta Isaías ocurre algo interesante. En el capítulo 6, Isaías tiene una visión de Dios glorificado, sentado en su trono en el templo, los ángeles alabándolo a Dios. ¿Y cómo lo alaban? Diciendo: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Estos ángeles exaltan la santidad de Dios, lo declaran como el Santísimo, el perfectamente santo, apartado de todo pecado, sin comunión alguna con el pecado o con el pecador. E Isaías tiene una reacción muy interesante. Isaías, por empezar, era un sacerdote. Algo de santidad debía tener. Era un sacerdote, un hombre de Dios consagrado, seguramente obediente al Señor, una persona recta, una buena persona. Y en los primeros 5 capítulos está diciendo: ay de estos pecadores de Israel que se han apartado de Dios, ay de estos otros que han hecho este otro pecado. El Señor está airado contra el pecado. Él conoce la palabra ahí y exhorta a la santidad y reprende el pecado. Pero llega al capítulo 6, se topa ante Dios y dice: ay de mí que soy pecador y estoy en medio de un pueblo que también es pecador. No soy diferente a los demás. Dios es santo, yo no. Todos nosotros somos pecadores. Distinto a la oración del fariseo: no soy como los demás. El publicano tiene exactamente la misma actitud que tiene Isaías y cualquier otro hombre de Dios del cual leamos en la Biblia. Es la actitud que debemos tener nosotros. Debemos ser humildes y penitentes, confesarnos delante del Señor. Vemos que este publicano realmente está arrepentido, porque él pide perdón a Dios, se confiesa pecador, pero además lo vemos afligido a tal punto que hasta sus gestos corporales, su lenguaje corporal, su postura, los gestos que hace, lo demuestran. No se atreve a mirar al cielo, hacia Dios. Me recuerda a los niños cuando se mandan a alguna macana y los han descubierto. Y el nene se pone así, cara baja, no se atreve a mirarte directo a los ojos, porque sabe que ha hecho mal. Este hombre tiene exactamente el mismo gesto de arrepentimiento. Luego se golpea el pecho, que es una expresión muy común en el pueblo judío para expresar arrepentimiento. Y acá yo me detengo a pensar. Hay una frase muy popular que vamos a escuchar a veces de cuando la gente critica a otra gente creyentes que critican a creyentes. Claro, una contradicción. Fariseos. Y suele decir: no, es que yo no soy como esos de la iglesia y son hipócritas y se van a golpearse el pecho. Como si golpearse el pecho fuera malo. Pero es que el golpe del pecho es un gesto de arrepentimiento genuino. Es que se tienen que arrepentir las personas, por eso se golpean el pecho. Ellos tienen que arrepentirse, se están arrepintiendo, y lo que vemos es gente que está arrepintiéndose. Curiosamente, generalmente escucho esta frase, esta crítica de gente que tiene más la actitud de fariseo. Yo no voy a la iglesia, no leo la palabra de Dios, pero soy muy creyente, Yo amo mucho a Dios. No soy como esos hipócritas que van a la iglesia y se golpean el pecho. El publicano realmente está arrepentido. Y al final,
Cristo da esa sentencia para que entendamos la parábola. ¿Quién salió justificado al final del templo? ¿A quién perdonó Dios? Al último, al publicano, porque él se humilló. El otro no. El otro, al amarse a sí mismo y enorgullecerse, no solo despreció a los demás, sino que tampoco podía ubicarse delante de Dios. Cristo está hablando de esto a estas personas que se jactaban a sí mismas, se creían justos y despreciaban a los demás. Normalmente cuando nos enorgullecemos, lo primero que pasa es que despreciamos a los demás. Cuando empezamos a tener estas actitudes de soberbia, de agrandarnos, de jactarnos de alguna virtud, empezamos a tratar a los demás como inferiores. Los vemos como inferiores, por la razón que sea. Pero el que se exalta a sí mismo, Dios lo humilla. En mi casa siempre decimos, Dios lo baja del copete. Y el gran problema es que nos toca, si nos pasa eso, nos toca ya lidiar mano a mano con Dios. Es dura cosa meterse con Dios. Hay razones por las cuales podemos enorgullecernos y que son de tropiezo. El orgullo es de tropiezo. Y hay muchas razones por las cuales podemos enorgullecernos y por lo tanto tropezar. Porque tenemos una función en la iglesia en la cual somos vistos por los demás. Simplemente porque alguien nos dijo algo bueno, nos felicitó por algo y ya se nos infla el pecho. No está mal ponerse contento por eso, pero el tema es cuando nos envanecemos y se nos sube la cabeza y nos empezamos a creer lo más por esa felicitación. En el caso nuestro, que somos evangélicos de corte reformado, nuestra gran lucha es justamente la tentación de caer en el orgullo porque estamos en la sana doctrina, porque estudiamos mucho la palabra, ni hablar si estudiamos en un seminario. Es la gran tentación con la que luchamos. Una y otra vez tenemos que estar muy vigilantes. Son cosas buenas, motivos para ponerse contento, pero pueden ser tropiezos si nos llevan al orgullo. Otra cosa que puede hacernos tropezar en esta vanagloria son los prejuicios que podemos tener para otros, la percepción que podemos tener de otros, cómo miramos a los demás. Los vemos como inferiores y los despreciamos. Tal vez no los tratamos con desprecio todavía, con actos concretos, pero ya en nuestro corazón, nuestros pensamientos, los despreciamos. Este no sabe nada. Este no tiene ni estudios, nada, apenas sabe un poco de la Biblia. Este se apartó y ahora que se cree que viene de vuelta y me viene a hablar. Ese desprecio al prójimo revela desprecio a Dios. Pero hay una razón por la que sí podemos gloriarnos, y la cantamos hoy: me glorío en Jesucristo. Eso fue muy providencial. El Señor dice en el profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24, Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto,
de que me entienden y me conocen, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿En qué debemos gloriarnos? En conocer a Dios. Pero no es esa clase de orgullo de decir, mirá cuánto sé de Dios. Yo estudio en un seminario. No, yo tengo un título en teología. No, yo voy a una iglesia de sana doctrina, soy reformado. Sino que debe ser la clase de gozo, de gratitud a Dios por su misericordia, porque Él ha querido gustosamente dejarnos ser parte de su pueblo, porque Él nos ha salvado. De nuestra gloriarnos en el Señor debe ser eso. Gracias, Señor, porque fuiste misericordioso. Gracias, Señor, porque no tomaste en cuenta mis pecados. Gracias, Señor, porque me has restaurado. Gracias, Señor, porque me has perdonado. Gracias, Señor, porque me has quebrantado. Gracias, Señor, por cada bendición que me das, por el sustento, por la guía que me das. Debe ser una actitud de gratitud. Eso es gloriarse en Jesucristo. Cristo entonces nos llama al arrepentimiento y a la humildad. Justo el capítulo anterior, Cristo cuenta otra historia para enseñarnos de vuelta sobre la humildad, sobre servir al Señor con humildad. Y en el capítulo 17, versículo 10, dice así: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Lo que está diciendo es que no nos jactemos por haber obedecido a Dios, porque en realidad no hicimos nada extraordinario, hicimos justo lo que teníamos que hacer. En el colegio, mis alumnos una vez, en el primer día de clase, le dije, bueno, el que incumple las reglas de la institución, de la convivencia y demás, no trae el libro, no hace las tareas, hasta 3 veces yo pongo un signo menos y a la tercer menos tiene un 1. Y uno de los chicos me dice, y el que cumple siempre los 3 más tiene un 10. Sí. No, porque estás haciendo lo que tenés que hacer. Tendrá la nota que te merezca como recompensa, no porque cumpliste te voy a poner un 10. Porque no estás haciendo nada extraordinario, estás haciendo lo que te corresponde. El tema es el otro. Bueno, lo mismo es acá con nosotros. Si obedecemos a Dios no es para que nos jactemos de eso. No hemos hecho nada extraordinario. Hicimos lo que debíamos hacer, nada más. Nos llama a la humildad del Señor. Porque la humildad es la base del arrepentimiento. Sin humildad no hay forma de que el publicano se volviera a Dios y pidiera perdón. Sin humildad nosotros no podemos pararnos delante de Dios y hablar con Él para lo que sea, para pedir perdón o para dar gracias. Nos estamos parando ante el Rey del Universo. Nadie habla agrandadamente ante un rey. Uno se ubica delante de un rey. Seamos humildes cuando nos acercamos a Dios. Sin esa humildad no hay forma de que nos arrepintamos, porque si yo no me humillo delante de Dios, no me doy cuenta que estoy ante un Dios santo, no hay forma de que yo me dé cuenta que soy pecador, no hay forma de que me dé cuenta de la urgencia de mi arrepentimiento. La humildad es la base para el arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero no es solamente decir, Señor, perdón. El arrepentimiento verdadero implica un giro de 180 grados en nuestra vida. Lucas 19, versículo 8, capítulo 19 nos cuenta la historia de un publicano, ya no una parábola, sino un publicano verdadero, que conoció a Jesús, Zaqueo.
Y este hombre, después de tener un encuentro con el Señor, en el capítulo 19, versículo 8, dice lo siguiente. En el encuentro 19, 8. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hay un arrepentimiento genuino que es evidente porque hay un cambio en su accionar. No solamente va a devolver lo que había robado, sino que va a pagar la indemnización por haber robado. Y encima va a donar. Y no es que esté buscando ganarse el favor de Dios, es que se ha dado cuenta de su pecado. Se ha dado cuenta de cuán santo es Dios. Y ya no quiere vivir así. Y se vuelve a Dios, obedece a Dios, y hay un cambio en su vida. Proverbios capítulo 28 también nos explica cómo es la esencia del arrepentimiento verdadero. Proverbios 28, versículos 13 y 14. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El fariseo encubre sus pecados y no sale justificado. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, que teme a Dios. Pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. El verdadero arrepentimiento nace de la humildad y el temor a Dios, de confesarnos y además abandonar el pecado. Es un verdadero cambio, un giro en nuestras vidas. Uno de los reformadores, llamado Zacarías Bursino, dijo lo siguiente sobre el verdadero arrepentimiento: los frutos del verdadero arrepentimiento son los deberes de piedad para con Dios y de caridad para con nuestro prójimo. O sea, devoción a Dios, amor a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y amor a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero arrepentimiento se refleja en eso, un verdadero amor a Dios que trae un amor al prójimo. En el libro de Santiago también se nos habla varias veces de esto. La verdadera religión consiste en servir a los necesitados, al pobre, el huérfano, el extranjero, la viuda, los marginados. El verdadero arrepentimiento se refleja no en decir yo tengo fe, sino también tengo obras que son acordes a esa fe. Si viene alguien con necesidad, no digo bueno, Dios te bendiga, sino ayudar. La verdadera fe, la verdadera religiosidad y el verdadero arrepentimiento se manifiestan en obras acordes a la palabra de Dios. Juan en su primera epístola también nos habla de esto mismo. Él dice: si alguno dice que ama a Dios, ame también a sus hermanos. Y si hay un hermano en necesidad, ayúdenlo. No amemos en palabras, sino también en hechos, en verdad. Pero hay algo más con respecto al arrepentimiento, y con esto quiero terminar. El arrepentimiento no es solamente para cuando hemos creído al Señor, en ese momento en que conocimos el Evangelio y pusimos nuestra fe en Cristo. El arrepentimiento en realidad es la marca distintiva del cristiano. La vida del cristiano es una vida de continuo arrepentimiento, de continuamente examinarnos y continuamente volvernos a Dios. Uno de los hermanos de acá, no me acuerdo quién, publicó en Facebook una frase de Spurgeon que tiene que ver con esto y quiero compartirla. Decía: el arrepentimiento por el pecado no es algo que ocurre solo durante el periodo de convicción, o sea, en ese periodo en que estamos ahí conociendo el Evangelio. El arrepentimiento es un dolor perpetuo, y cuanto más avanzado es un cristiano, más se arrepiente del pecado. Hermanos, si somos verdaderos discípulos de Cristo y no meros seguidores, debemos llevar vidas de humildad y continuo arrepentimiento. Oremos al Señor para que Él ponga en nosotros un corazón
semejante al del publicano, que se humilló delante de Dios y fue exaltado por Dios. Oremos. Amado Padre, gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos sobre cómo debemos vivir, cómo debemos ubicarnos delante de ti. Gracias por enseñarnos sobre la humildad y gracias por llamarnos de arrepentimiento. Señor, líbranos del orgullo, de la vanagloria. No dejes que caigamos en el pecado de creernos muy santos y superiores a otros. No dejes que despreciemos a otros. Quebrántanos. Haznos volver a ti. Haznos humildes. Llévanos a una vida de continuo arrepentimiento. Haznos como ese publicano de la parábola. En tus manos nos ponemos. Amén. Gracias y paz.